Cuando tiras una piedra a un estanque, se producen unos círculos concéntricos sobre el agua que se propagan cada vez más lejos y cada vez más grandes desde el punto en el que ha caído. Esto sucede porque cuando la piedra cae en el agua vibra y se producen ondas. Una onda es una perturbación de una propiedad de un medio concreto que se propaga a través del espacio transportando energía. En nuestro ejemplo, la onda que se dibuja en el agua es la alteración de las moléculas del agua sobre las que ha actuado la piedra, que las hace vibrar, transmitiendo ese movimiento a las siguientes moléculas y así sucesivamente. Así, la vibración que vemos en la superficie del lago se puede definir, de manera general, como un movimiento de ida y vuelta alrededor de un punto de referencia, como vemos en este gráfico. ¿Pero qué pasaría si tirásemos una piedra más grande? ¿O si el lago fuera más pequeño? Veamos ahora qué parámetros definen a una onda. La amplitud es la distancia máxima que alcanza un punto al paso de las ondas respecto a su posición de equilibrio. Sería como la altura de una onda y se mide en metros. El período es el tiempo que tarda en completarse un ciclo completo de oscilación de la onda y se simboliza con la letra T. La frecuencia es la propiedad inversa al período y se refiere al número de ciclos completos de oscilación de onda por unidad de tiempo. Se mide en hercios, que equivale a una vibración por segundo. La frecuencia es igual a la velocidad de la onda dividida por la longitud de onda. También se expresa como la inversa del período. La longitud de onda es la distancia que recorre una onda durante un ciclo completo, medida en metros. Se obtiene dividiendo la velocidad de una onda entre su frecuencia. Por último, la velocidad de una onda es la rapidez o lentitud con la que se propaga una onda determinada en función de las propiedades del medio. Se calcula dividiendo la longitud de onda entre la frecuencia y se mide en metros por segundo. Cuando la piedra cae sobre el estanque, no solo se forman unas ondas en la superficie del agua, sino que el barquito que hay sobre esta se mueve hacia arriba y hacia abajo, describiendo otra onda. Esto demuestra que hay varios tipos de ondas. Las ondas se clasifican en función del medio en el que se propagan, en función de su propagación, en función de la dirección de la perturbación o en función de su periodicidad. Según el medio en el que se propagan, las ondas pueden ser mecánicas, electromagnéticas o gravitacionales. Las ondas mecánicas se propagan en un medio elástico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Como en el caso del estanque, las partículas que forman el medio oscilan alrededor de un punto fijo, por lo que no hay transporte de materia. Las ondas electromagnéticas son aquellas que no necesitan un medio concreto para propagarse. Por tanto, viajan por el espacio y por el vacío porque son oscilaciones de un campo eléctrico en relación con un campo magnético. Según la frecuencia de las ondas a lo largo del espectro electromagnético, darán lugar a la luz, el sonido o los rayos X, entre otros ejemplos. Las ondas gravitacionales son perturbaciones que alteran el espacio-tiempo y tienen relación con la teoría de la relatividad de Einstein. Según la propagación de las ondas, estas pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Por un lado, las ondas unidimensionales se propagan a lo largo de una sola dirección del espacio. Por otro lado, las ondas bidimensionales o superficiales se propagan en dos direcciones, es decir, en las dos dimensiones de un plano. Por último, las ondas tridimensionales o esféricas se propagan en tres direcciones. Según la dirección de la perturbación, las ondas pueden ser longitudinales o transversales. Las ondas longitudinales se caracterizan porque las partículas del medio por el que se propagan vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Por el contrario, las ondas transversales se caracterizan porque las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Por último, según la periodicidad, las ondas pueden ser periódicas o no periódicas. La perturbación que origina una onda periódica presenta ciclos repetitivos. Por ejemplo, el sonido que produce una trompeta sigue este esquema cíclico. Por el contrario, en las ondas no periódicas o pulsos la perturbación se da aisladamente, como el sonido seco que produce un tambor. Ahora que ya conoces cómo actúan las ondas, ¿podrás reconocerlas a tu alrededor? Las ondas son una forma de transporte de energía. El origen de esta energía puede estar en una perturbación física, eléctrica o magnética. Las ondas de sonido se denominan longitudinales porque las partículas perturbadas se mueven en la misma línea de propagación de la energía. A diferencia de las ondas de sonido, las denominadas ondas electromagnéticas son del tipo transversal. Esto indica que la perturbación se mueve en un plano perpendicular al de la propagación de la energía. Las ondas electromagnéticas se llaman así
porque tienen dos componentes inseparables. En un plano oscila un campo eléctrico y en otro, perpendicular a este, oscila un campo magnético. La electricidad y el magnetismo son dos componentes íntimamente conectados. Por una parte, el flujo de corriente eléctrica genera un campo magnético. En forma inversa, la variación de un campo magnético genera una corriente eléctrica. Cuando una onda sonora se propaga en un espacio cerrado como una habitación, con una rapidez determinada por las características físicas del ambiente, se puede producir el choque de la onda con las paredes. Una parte del sonido puede ser reflejada y otra parte puede ser absorbida por la pared. A su vez, de la parte que se absorbe, una porción de ella puede ser transmitida a la habitación contigua, conservando algunas de sus características. La nueva onda es generada directamente a partir de la onda del medio anterior, por lo que la frecuencia se mantiene. Se habla aquí entonces de transmisión de la onda sonora. Si el medio cambia, cambia también su rapidez de propagación. Si la frecuencia se mantiene constante, cualquier aumento de la velocidad se traduce en un aumento de la longitud de onda y viceversa. Puede ocurrir también que la onda se refracte. Si la onda incidente llega formando un ángulo respecto a la perpendicular, entonces, al transmitirse al otro medio, cambiará la dirección de su propagación. Este fenómeno es conocido como refracción y es fácilmente perceptible en las ondas luminosas. Se dice que los rayos de luz se quiebran al cambiar de medio. Se llama refracción al fenómeno que se produce cuando la dirección en que se propaga una onda cambia debido al paso de esta de un medio a otro. Las ondas de sonido son una forma de energía mecánica que necesita un medio elástico para propagarse. Este medio puede ser el aire u otro gas, un líquido o un sólido. A diferencia de las ondas electromagnéticas, el sonido no puede propagarse en el vacío. Cuando se emite un sonido, las moléculas próximas a su fuente se comprimen. Como el medio es elástico, esta compresión es seguida por una expansión, la que a su vez da origen a una compresión de las moléculas vecinas, produciéndose de esta forma un efecto en cadena. El resultado de estas compresiones y expansiones a intervalos regulares es una onda de sonido. Las ondas de sonido son de tipo longitudinal, esto es, el movimiento de las partículas es paralelo a la dirección de propagación del sonido. Se llama longitud de onda de un sonido a la distancia que hay entre dos compresiones adyacentes. Las ondas de sonido se caracterizan por dos propiedades, amplitud y frecuencia. La amplitud mide la intensidad de un sonido. Mientras más energía se aplica a la generación de un sonido, mayor es su amplitud. En un equipo de música, la amplitud es manejada mediante la perilla del volumen. La frecuencia mide el número de veces que la onda sonora oscila en un segundo. Un oído humano normal puede escuchar notas bajas hasta un orden de 16 oscilaciones por segundo y altas hasta 18.000 oscilaciones por segundo. El sonido se propaga en el aire a una velocidad de 1224 kilómetros por hora. Es muy rápido comparado con la velocidad a la que corre el mamífero más veloz, pero resulta extraordinariamente más lento que la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Por eso, cuando cae un rayo a la distancia, percibimos su luz mucho antes de oír el trueno. La amplitud mide la intensidad de un sonido. Mientras más energía se aplica a la generación de un sonido, mayor es su amplitud, por lo que el sonido se escuchará más fuerte. En un equipo de música, por ejemplo, la amplitud es manejada mediante la perilla del volumen. Al visualizar la onda en el osciloscopio, la amplitud será la altura vertical que observemos. Mientras más alta la onda,
más intensa será ella. La frecuencia es la propiedad de las ondas de sonido que nos permite clasificar los tonos que escuchamos entre agudos y graves. La frecuencia es el número de veces que la onda oscila en un segundo. Un oído humano normal puede escuchar notas bajas hasta un orden de 16 oscilaciones por segundo y altas hasta 18.000 oscilaciones por segundo. En una batería, por ejemplo, el sonido de un bombo tiene un rango bajo, mientras que el de un platillo tiene un rango agudo. La voz humana está en el rango medio. Cuando hablamos del tono o altura de un sonido, nos referimos a si este es grave o agudo. El tono está relacionado con la frecuencia de la onda sonora. Un sonido de mayor frecuencia lo escuchamos más agudo que un sonido de baja frecuencia. Cada nota tiene una frecuencia característica. Cuando nos familiarizamos con la música, podemos distinguir las notas por el tono del sonido. Uno de los sistemas auxiliares empleados por la pesca industrial es el sonar o ecosondador. El sonar consiste en un generador de ondas de ultrasonido ubicado en el exterior del barco o bien en el extremo de una sonda. Dependiendo de su calidad y precisión, permite detectar la presencia de un solo pez de 10 centímetros de longitud en profundidades de hasta 180 metros. Un dispositivo permite medir el tiempo transcurrido entre el tiempo de emisión de las ondas y el de su retorno. De este modo, se puede conocer con precisión la distancia entre el barco y un banco de peces. También es posible estimar la rapidez de propagación del banco de peces y su dirección, lo que facilita planificar las faenas de pesca. Sabemos que una onda se origina por un elemento que se encuentra en vibración en un lugar. Esta se puede producir siempre en un solo lugar o puede ir cambiando de posición. Por ejemplo, un insecto sobre un lago. Las ondas en el agua se expanden sobre la superficie plana del líquido. El cambio de frecuencia debido al movimiento de la fuente o del receptor se conoce como efecto Doppler. Cuanto mayor es la rapidez de la fuente durante su desplazamiento, más grande es el efecto, el que se percibe como un cambio en la altura del sonido. Las crestas de las ondas de sonido frente a una fuente en movimiento están más juntas que las que están detrás de la fuente y llegan al receptor con mayor frecuencia. La policía usa el efecto Doppler de las ondas de radar para determinar la rapidez de los autos en la carretera. Se hacen rebotar las ondas sobre un auto en movimiento y una computadora calcula la rapidez del auto respecto a la unidad de radar, comparando la frecuencia de las ondas emitidas con la frecuencia de las ondas reflejadas. Los lentes y los espejos cambian la trayectoria de la luz. Con ambos es posible formar y deformar imágenes para los más diversos usos. Cuando un haz de luz pasa desde un medio transparente a otro, su trayectoria cambia de ángulo. Este fenómeno, conocido como difracción de la luz, hace posible que los lentes formen imágenes. Por su parte, los espejos forman imágenes aprovechando la capacidad de reflexión de la luz. Se dice que un lente es convexo si es más grueso en el centro que en los bordes. Los rayos de luz que un lente convexo recibe desde algún objeto se refractan al pasar a través de él. La curvatura del lente se diseña en forma tal que los rayos convergen hacia un punto llamado foco. Si un lente convexo se acerca suficientemente a un objeto, actuará como una lupa, produciendo una imagen aumentada al mismo lado del lente.
El cerebro, acostumbrado a recibir rayos de luz en línea recta, es engañado por la luz difractada. Se dice que esta es una imagen virtual, ya que no puede ser capturada sobre una pantalla. Si el lente convexo se aleja del objeto, se producirá una imagen invertida en el lado opuesto a dicho objeto. Se dice que esta es una imagen real, ya que puede ser proyectada sobre una pantalla. Un lente es cóncavo cuando es más grueso en sus bordes que en el centro. Este tipo de lente hace que los rayos de luz diverjan, esto es, se separen al pasar a través de él. En este caso, el ojo creerá estar frente a un objeto más pequeño que el real, ubicado al otro lado del lente. Un espejo convexo recibe rayos paralelos y los hace diverger. Con ello, el ojo cree estar en presencia de un objeto más pequeño que el real, ubicado detrás del espejo. Esta es la imagen distorsionada que se forma en el espejo lateral de algunos vehículos motorizados. Por eso aparece escrita sobre el cristal una advertencia para el conductor que dice: los objetos están más cerca de lo que parece. Al recibir haces de luz paralelos, un espejo cóncavo los desvía y los concentra en un punto llamado foco. A la inversa, puede tomar rayos provenientes del foco y proyectar un haz de luz paralela hacia adelante. Los focos de los automóviles utilizan este sistema para generar un potente y concentrado haz de luz. Lo que llamamos luz blanca es en realidad una suma de todos los colores. Un prisma de vidrio tiene la facultad de descomponer la luz blanca en el espectro completo de colores que la componen. Cada color se refracta en un ángulo diferente al cambiar de medio. El rojo es el que menos cambia su ángulo y el violeta el que sufre un cambio mayor. Los colores verde, rojo y azul se conocen como colores primarios. Si se mezclan estos colores con distintas intensidades, es posible conseguir prácticamente cualquier color. La generación de colores, que resulta de sumar colores primarios, se conoce como adición de color. También es posible crear un abanico completo de colores a partir de la mezcla de 3 pigmentos básicos: cian, magenta y amarillo. A este método se le conoce como sustracción de color y es muy utilizado en los sistemas de impresión. En este caso, de la suma de todos los pigmentos resulta el negro. El color de un pigmento, como el de cualquier cuerpo que refleja luz, proviene de la absorción o sustracción de una parte de la luz y de la reflexión del resto. Así, por ejemplo, un cuerpo se ve azul si absorbe toda la gama de colores de la luz blanca con la excepción del azul.